Buenos días, estamos en el de Ruedecito en Superstar Show, episodio 17. Hola Adrián, ¿qué tal? Muy buenas, Javier. Pues sí, ya estamos en el episodio 17 de esta segunda temporada del Ruedecito en Superstar Show y venimos otra semana más con otra serie de noticias de actualidad que son, bueno, que son muy interesantes y que tienen un gran interés público. Y bueno, hacer especial mención, estamos grabando el viernes 17, aunque lo estarás viendo las personas que nos estéis viendo lo estaréis viendo el día lunes 20, pero hacer especial mención ya que en el día que lo grabamos es el viernes 17, en Galicia es el Día das Letras Galegas, que supón este día desde fai 61 edición xa, 61 anos, pois se fai unha pequena reivindicación do noso idioma, do que é o galego, e sempre se fai un homenaxe a un escritor ou escritora, como neste caso neste ano, facenlle especial mención á súa obra, á súa vida e o que aportou, digamos, á literatura galega e a que é a cultura dentro do que é a lingua galega, non? Neste ano homenaxease a Luisa Vilalta, que da Coruña, que bueno, naceu no ano 1957, faleceu no ano 2004, que foi unha escritora, tamén foi docente, violinista galega. Se lle caracterizou por ser unha intelectual poliédrica que traballou en distintos campos, en todos, como é a poesía, teatro, narrativa, ensaio, a música e a colaboración habitual tamén en distintos periódicos e revistas, non? Tamén destacan dela que foi unha muller feminista, ecoloxista e tamén amante da nosa lingua, que é o galego neste caso. Entón, nada, queríamos recordarla con especial cariño de aquí, sobre todo eu que son da Coruña, que, bueno, que digamos que hacer tamén unha reivindicación que tamén cando se fala de ou se trata de dar coñecemento á xente máis nova dos grandes escritores e escritoras que hemos tido xa non só na lingua castelá, pero sobre todo na lingua galega, que se profundice un pouco máis na obra e na persoa, non? Na vida da persoa, da escritora que fixo esas obras tan importantes que marcan, pois eso, un gran interés cultural e un gran bagaxe cultural da nosa lingua. Así es, desde aquí pues hacemos mención al Día de las Letras Gallegas, desde aquí ese homenaje a Luisa Vilalta, esa personalidad que estamos homenajeando en el día de hoy y por supuesto hacer hincapié en que, bueno, en que se puede profundizar mucho más en la lengua gallega y conocer a importantes ilustradores o bueno personas que han estado muy vinculadas a la lengua gallega y que han tenido una obra muy amplia y extensa, como Luisa Vilalta, Rosalía de Castro, o, bueno, otras muchas personalidades. Haremos un podcast especial hablando específicamente mucho más a fondo de ello, sobre distintos escritores o, bueno, personalidades gallegas que hayan tenido una gran influencia a lo largo de la historia gallega y queda pendiente hacer un podcast, un vídeo sobre ese tema que, bueno, es bastante interesante. No solo hacer solo Sí. hoy un homenaje, sino profundizar más y hablar mucho más acerca de ello. Y bueno, para el vídeo de hoy, para el podcast de hoy, traemos, bueno, como de costumbre, una serie de titulares, de noticias, bueno, de interés, de actualidad, como de costumbre. Y, bueno, la primera de ellas, muy en relación con lo que comentábamos en el anterior podcast, es sobre el caso Coldo, sobre, bueno, esos argumentos que el juez de la Comunidad de Madrid bueno, se establecieron para intentar abrir diligencias contra Begoña Gómez, llevarla al juicio bueno, a dar su palabra, su versión de los hechos, esa supuesta implicación en bueno, delitos de corrupción de negocios, tráfico de influencias. Sabemos que recientemente, por las noticias que acaban de salir, pues el juez del caso Coldo está, digamos, apartando a Begoña Gómez de esas acusaciones. Eso es.
En este caso, el juez Ismael Moreno descarta pues ya totalmente esa implicación por parte de las empresas de Globalia y de Wacalúa, perdón, el nombre es un poco complicado, en los hechos que se le estaban investigando cuando había la supuesta vinculación de ambas compañías con la causa y la esposa del presidente de gobierno, en este caso de Begoña Gómez, como decíamos, que motivaron, como ya sabemos, en el juzgado número 41 de Madrid la apertura de un procedimiento a través de la eh, denuncia que hizo, la organización Manos Limpias y luego posteriormente que, como conocemos, lo hizo también Hazte Oír. Bueno, el juez Moreno hay que decir que también en su momento, cuando se abrió el tema del caso de Coldo, se abrió la investigación, también se rechazó citar en este caso a Begoña Gómez en un primer momento como testigo, también ha desestimado esa declaración de los responsables de ambas firmas. En este caso, porque se determina que al final Globalia es el juez dice que en contra de lo que se había publicado, no de esa información que habían publicado distintos medios, advierte que la implicación alguna de Globalia con la supuesta trama corrupta, recalca que Globalia simplemente se encargó de hacer el transporte de esas mascarillas, como otras empresas que también fueron contratadas para la ejecución de contratos investigados. Es decir, en el momento que, en el contexto de la pandemia, pues hacía todo ese tema, como otras tantas empresas privadas, para todo lo que suponía pues la logística, ¿no? De traer y llevar y hacer esa compra y transportar todo ese material sanitario que era necesario, pues en el momento más crítico que estábamos en la pandemia y del confinamiento, ¿no? Como otras tantas que no se llegó a investigar, pero bueno, se hace especial hincapié en que al final un poco quiere relacionar que, como de alguna manera que no ha sido así y ya decimos, lo está diciendo un juez que al final no encuentra ningún indicio que haga o que ponga en relación que haya podido tener, en este caso la mujer de Pedro Sánchez, alguna influencia para todo ese tema con esas empresas. Y tampoco debe ser citado, pues eso. Dice en este caso que busca la verdad, el juez, la verdad material de los hechos, ¿no? Y las comisiones de investigación que se buscan esas responsabilidades políticas, que no hay en este caso porque no es política. Y el juez también desestima la citación del CEO de Wacalúa, otra de las que, pues supuestamente, según las informaciones que daban algunos medios de dudosa credibilidad, que se llama la CEO Leticia Laufer. Dice el juez también que en contra de lo publicado, que no consta que esta empresa ni haya tenido relación alguna con los hechos, ni que sea objeto de investigación para ello, con los hechos que en este caso el juez está investigando. Y en el segundo revés consecutivo, el juez Moreno, pues a esta acusación popular se define como antiglobalista y cree en los chemtrails. Ya desestimó la citación como testigo de Begoña Gómez, basada casi las mismas informaciones que estábamos comentando hace no muchas semanas. Periodísticas, por el contrario, han motivado la apertura de un procedimiento, como ya decíamos, en el juzgado 41 de Madrid, que dirige Juan Carlos Peinado, que en ese caso es el juez. Si lo motiva por presentar la misma información en un juzgado o en otro, en uno sí que abrió diligencias para investigarlo y en otro no. Es decir, la misma información, que son recortes, recordemos que son recortes de digitales o periódicos o medios de comunicación de todo tipo, de dudosa credibilidad o que están vinculados principalmente pues a una parte, a lo que es los poderes mediáticos y políticos que están a favor de lo que defiende la oposición, el PP, Vox y demás, y todos los poderes mediáticos y medios de comunicación que están en contra del gobierno que está actualmente, pues ya no tienen de dónde poder tirar, ya que se ha demostrado que no hay ningún fundamento para en este caso, a la pareja y mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, para poder juzgarla ni poder investigarla por ningún tipo de tráfico de influencias o cualquier otro delito de corrupción. Así es, parece ser que de momento el juez ha desestimado pues esas palabras de Begoña Gómez, esa participación como testigo en el juzgado
y de momento no parece que pueda tener un grado de implicación alto en todo lo que se le estaba acusando, aunque de momento pues todavía es demasiado pronto para afirmar nada. Sin embargo, sí que parece que esas acusaciones que vertían sobre ella pues realmente no están siendo del todo demostradas, por lo menos de momento, y Ujú. veremos en qué acaba desembocando todo esto y vamos a ver finalmente si realmente ha cometido alguna clase de delito o no. Vamos a esperar a que la justicia determine y dé su veredicto sobre todas las acusaciones que se están vertiendo sobre ella, aunque puede parecer que estas informaciones vienen de a lo mejor eh, bueno, de organizaciones ultraderechistas o de medios de comunicación que quizás no tengan demasiados fundamentos que justifiquen esas informaciones. Aún así, pues hay que esperar a que la justicia determine el veredicto y se confirme o se desmienta todo lo que se está diciendo sobre ella. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, es que hay muchos intereses, sobre todo económicos, cruzados, ¿no? Frente a lo que se trata de hacer desde el gobierno, frente a lo que ciertas empresas que valoran o avalan una serie de gobiernos en función de las políticas económicas y fiscales que les benefician, ¿no? Y creo que eso también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de que cuando están atacando de la forma que están atacando, no están defendiendo, están atacando y a personas que realmente no están, o que tienen una vinculación personal, pero que no tienen una vinculación directamente política, como es en este caso de Pedro Sánchez con su mujer Begoña Gómez, y en otros tantos que hemos visto a lo largo de estos últimos años, nos damos cuenta del gran interés, ¿no?, que hay. Por eso digo, hay muchos intereses cruzados que al final lo que está viendo que estas políticas que se intentan de conseguir llevar a cabo van en favor de una gran mayoría social y no tanto en favor de beneficiar, sobre todo a nivel fiscal, a las empresas. Entonces, hay que tener en cuenta que ese choque de intereses cruzados que hay prevalece mucho más que lo que realmente sea, bueno, que se desvirtúa un poco de lo que realmente para lo que está la política, ¿no? Sí, al final acaba dándosele más importancia a lo mejor a temas que no son tan importantes o casos que no deberían estar, digamos, generando tanto bombo como otros que sí que son mucho más importantes para, sobre todo para el día a día de la gente de a pie. Ujú. En fin, Exacto. vamos con la segunda de las noticias, el segundo de los titulares que traemos para hoy. Y es el alcalde de Alpedrete rectifica y restituirá los nombres de una plaza y una Centro casa cultural. cultural Ujú. con los respectivos nombres de Paco Raval y Asunción Beneguer. ¿Qué ha ocurrido? Hace unas semanas, Alpedrete, una localidad madrileña, pues ha decidido sustituir el nombre de Paco Rabanne, que llevaba puesto una plaza de esa localidad, por Plaza de España. Y Ujú. sustituyeron respectivamente el nombre de Asunción Beleguer, que estaba colocado para el nombre de un centro social, lo sustituyeron por, si no recuerdo mal, Canteras, Sí, Asunción, Casa Cultural Canteras. Ese cambio, esa modificación, pues no sentó nada bien entre la comunidad de Alpedrete y por las quejas y por, bueno, por todo ese revuelo que se formó, pues se vieron obligados a dar marcha atrás y emitir un documento público donde mm, afirmaban que no habían mostrado los suficientes argumentos para poder hacer ese cambio y pedían unas disculpas a la familia de estos conocidos actores, Paco Rabanne y Asunción Beleguer, y dan marcha atrás para volver otra vez a poner los respectivos nombres que tenían esa plaza y ese centro cultural de Paco Rabanne y Asunción Beleguer. sí, Eh, hay que poner en contexto y recordar una cosa. Estas dos personas pues han sido grandes actores venidos del mundo del teatro, del cine en España. Se les recuerda por muchas grandes películas. Han sido unos grandes referentes, una gran parte de la historia del cine y del teatro español. Y, bueno, hay que recordar que bueno, que en este caso el Ayuntamiento de Alpedrete, formado por la coalición de PP y Vox, sabemos lo que pasa cuando se juntan, que al final
buscan siempre, pues como han hecho en este caso también la Comunidad de Madrid, quitándole en este caso el homenaje que se le hacía en una plaza a Almudena Grandes, que ha sido una gran escritora también española y que bueno, que se posicionaba como de izquierdas y que tenía una visión crítica de las cosas y demás. Pues aquí sí que bueno, ha habido una movilización importante y sobre todo por una cosa, y es que al final la hija de Paco Raval y Asunción Balaguer, Teresa Raval, hablaba y decía y clamaba que por favor, que eso no se quitara, porque al final hay mucha gente dentro del mundo eh, como actores, artistas de todo tipo a nivel de España que se han pronunciado ante esto, ¿no? Ante esta injusticia, que esto no siga haciendo. Por ejemplo, por poner casos, nombres conocidos, Antonio Resines, Pepe Villuela, Lolita, una de las hijas de Lola Flores. Es decir, han clamado a través de sus redes sociales que eso no se produjera, que era un descalabro total y que se tenía que hacer especial homenaje y mantener ese homenaje pues a dos personas que aparte de representar lo que representan, ¿no? En el teatro y cine español y que van a seguir representando porque han sido dos grandísimos actores, también en la localidad del Alpedrete, cuando decidieron hace ya muchos años quedarse a residir allí y convivir con el resto del pueblo de Alpedrete, la gente de allí los recuerda como unas personas muy buenas, muy amables, toda una convivencia excepcional y no tener ese recuerdo, ¿no? Para una población tan concreta como ha sido Alpedrete, para ellos lo que ha supuesto, ¿no? Y para su hija en este caso y su familia, deja mucho que desear. Conforme con eso, me sorprendió sobremanera, que luego hay que hablarlo, que la posición, al ver todo ese revuelo, la posición que tomó en parte Isabel Díaz Ayuso, que la criticamos mucho aquí por otra serie de cosas, aquí hay que decir que se ha dado cuenta de ello, no sé si por una cuestión más de imagen política o lo que fuera, pero bueno, me puso en redes sociales un mensaje de protesta de que esto no cambiara y al final el que es el alcalde Alpedrete del PP reculó, ¿no? Quería ser más papista que el Papa y ser más radical que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid y digamos que ahí se ha pasado de frenada, ¿no? Luego sí que es verdad que cuando hizo ese comunicado lo hizo antes. Antes lo que hizo fue llamar a Teresa Raval, la hija de Paco Raval y Asunción Balaguer. Llamó por teléfono, que de hecho ya lo ha explicado en diferentes medios, ¿no? Cuando han contactado estos días con ella, en directo, y ha explicado eso, cómo fue la llamada con Isabel Díaz Ayuso. Y ella estaba explicando constantemente que estaba bastante indignada, ¿no? Por ello. La propia Isabel Díaz Ayuso, lo cual es una posición que no esperábamos del personaje político que es Ayuso en este caso, ese movimiento, ¿no? Esa opinión, ese cambio de parecer y el poder que tiene, que vemos que tiene, para que al final eso se rectifique conforme hay un revuelo que no le interesa, en este caso a ningún nivel, ¿no? Ni político ni mediático, tener ninguna polémica al respecto, ¿no? O que ha sabido ver que el valor que tienen estas dos personas para la cultura del cine y del teatro en español, pues se debe de mantener ese homenaje como debería de mantenerse y no andar haciendo cambios por hacer cambios. Pues sí, al menos si hay algún tipo de cambio, debería estar pues justificado, creo que de algún modo, no hacer cambios y sin ningún tipo de sentido. Yo creo que al final eso fue lo que más molestó a bueno, a la localidad de Alpedrete, el hecho de que de un día para la noche pues te cambie el nombre de la calle sin mediar ninguna clase de justificación, sin que nadie diga absolutamente nada. Yo creo que ese es un poco el motivo de enfado. Más cuando son, pues, actores con una fama reconocida a nivel internacional y que incluso pueden haber tenido, pues, una muy buena comunidad en Alpedrete, donde, pues, seguramente gente, pues, los recordará incluso con cariño y, pues, el hecho de modificar el nombre de las calles, aunque no deja de ser un poco simbólico, pues no creo que, sin mediar ninguna clase de justificación, al final, pues no creo que venga mucho acá,
el tema de nada. No, Pero bueno, en desde fin, luego. finalmente, por la presión también de Isabel Díaz de Ayuso, por la presión popular de la gente, pues el ayuntamiento ha dado marcha atrás y han restituido nuevamente los respectivos nombres de cada uno de ellos en esa plaza y en ese centro social. Pues sí, y esto demuestra, no cabe más que demuestra que la unión de la gente, del pueblo, la colectivización para clamar contra, bueno, contra una serie de cosas, de demandas, como por ejemplo estamos viendo en todo el mundo, ya hay más de 300 campamentos en universidades de todo el mundo para clamar de que por favor todos esos países no tengan ninguna relación de ningún tipo con Israel, con toda la masacre que está sometiendo el pueblo palestino, y esto también es otro ejemplo de ello, de esa colectivización que, como decimos, cuando somos muchos conseguimos muchas cosas, muchos cambios, conseguimos presionar pues a ese poder político mediático o a quien tenga el poder de poder decidir o de hacer cambiar las cosas, que al final se les escuche y que se les conceda lo que ellos piden, ¿no? En este caso, pues han hecho eso y ya es un descanso para la familia de Paco Rabanne Asunción Balaguer, para su hija, para todo el mundo de Alpedrete, que les tenía en gran estima y lo siguen teniendo en gran estima a ellos y a su familia y un gran cariño. Y recordar que han sido grandes personajes y actores profesionales del mundo del teatro y del cine y que no hay que perder recuerdo de ello. Así es. Pues bien, el ayuntamiento restituyó sus nombres. De momento, pues parece que todo va a continuar según estaba. Y nosotros Ujú. vamos a continuar pues con este tercer titular que traemos para el día de hoy y se basa pues en una noticia un poco, bueno, del ámbito económico y es que encuestas del sistema financiero del Banco Español pues afirman que los jóvenes pierden un 8% de renta y un 26% de patrimonio después de la pandemia. Ujú. Colectivo de personas jóvenes inferior a 35 años de edad. Eh, mm, ¿Crees que esto es real? ¿Que estos datos se ajustan a la realidad de las personas jóvenes? Sí, totalmente, porque vamos a poner un poco en contexto, y es que hay un problema, hay una precariedad, pese a haber una gran, pues, por así decirlo, otra serie de cosas que permiten, pues eso, tener una mayor oportunidad o mayores oportunidades. El problema sigue estando en que, por lo menos, no es en mi caso, pero mucha gente que es de mi edad, 26, 27, que está entre los 25, 30 y incluso más atrás, tiene una serie de ingresos, está trabajando con un sueldo, pues eso, cercano al salario mínimo interprofesional o por encima de ello, pero gran parte de ese porcentaje se destina pues al alquiler de esa vivienda en la que están o en la que residen, y muy pocos pueden tener un ahorro constante. Digo, la gran mayoría, hay casos y casos, pero no todo el mundo está en las mismas condiciones, ni todo el mundo tiene los mismos ingresos, ni todo el mundo puede ahorrar al mismo nivel, ¿no? Para tener una proyección de aquí a X años, de poder pensar siquiera, de poder plantearse pedir un crédito para comprarse una casa, un inmueble decentemente, ¿no? Y tenerlo en propiedad. El problema va a estar en que, claro, si vamos a depender de eso, o sea, no hay posibilidad de que haya algún tipo de ascensor social, o que se pretenda, ¿no?, que haya, para de alguna forma revertir, ¿no?, eso y tener más ingresos, con lo cual poder consumir más en otras áreas y poder, de aquí a pocos años, tener una independencia mayor. Pasa Sí, eso, pasa que la gente joven, aún teniendo un gran y habiendo recortado en gran parte ese desempleo en la gente más joven, sigue habiendo bastante, pero claro, los sueldos son bastante precarios, las condiciones siguen siendo bastante precarias para muchos de los casos, y como decíamos, no se pueden permitir ni siquiera con el sueldo que tienen poder irse a vivir ellos solos y tienen que compartir piso, o gran parte de lo que destinan viviendo ellos solos del alquiler se les va un 60-70% del sueldo que ganan cada mes, con lo cual no tienes forma de poder, a lo largo de los meses, a lo largo de los años, de poder eh,
ahorrar, ir ahorrando, tener un colchón económico en el banco en el que te permita en cierto momento, de aquí a X años, pues coger y poder comprarte una casa en propiedad o pedir una hipoteca. No puedes. No hay posibilidad. Y cada vez son menos. Es mucho menos que hace 22 años. Es decir, claro, ingresan menos. Ingresamos mucho menos de lo que ingresaban antes. A lo mejor la renta mediana de las familias españolas, lo que dicen aquí, fue de un 1,1% superior en 2021, justo después de la pandemia, a la de 2019. En concreto, la renta mediana, que es el valor que divide a los hogares justo por la mitad, de manera que el 50% ingresa mucho menos y el otro 50% también ingresa menos. Era en 2021 de 32.400 euros. O sea, pero el desglose indica además también que solo aumentaron los ingresos de los más ricos, es decir, el 60% de la población más pobre permaneció estancado en ese 10%, estancado en esa, bueno, en esa constante pero insuficiente ahorro, ¿no? Forma de poder ahorrar y de tener un poder adquisitivo que vaya subiendo. Y por el contrario tenemos al 10% de la población más rica que se vio incrementados sus ingresos en más de un 11%. Es decir, ¿quiénes se pueden mudar? ¿Quiénes se pueden, pues eso, los más ricos, los que tengamos posibles, los que vengan de una familia y tal? Pero si nosotros tenemos que depender, por ejemplo, de la herencia de nuestros padres para poder, de alguna manera, meternos en tener una casa en propiedad, etcétera, etcétera, vamos a tener que esperar todavía mucho, porque recordemos que ya no es como antes, sino que la esperanza de vida promedio de hombres y mujeres es mucho mayor, van a vivir mucho mayor, y nosotros vamos a tener que esperar a, de alguna manera también, esto forma parte y es totalmente relacionado con ese proyecto vital que tiene cada uno personalmente, querer hacer su vida aparte, querer, si quiere, formar una familia, del tipo de familia que sea, vivir en una casa en propiedad suya propia, etcétera, etcétera, para cuando realmente puedas económicamente, si esto no termina, si no hay reformas estructurales en materia de vivienda y demás, para que esto se corte, ¿no? Y que haya un cambio, esto va a seguir estando y te vas a poder independizar y en condiciones buenas y poder comprarte tú una casa con 50, 60 años, pero ya cuando tus padres estén en los 80, 80 y tantos, 90. Es decir, es muy inviable a día de hoy. De hecho, si lo vemos por edades, ya las diferencias son ya abismales, ya que los menores de 35 años perdieron un 8% de su renta mediana. Pasamos de unos ingresos de 31.700 a solamente a 29.100 en solo 2 años. Y los hogares cuyo cabeza de familia tenía entre 35 y 44 años también perdieron unos 1.700 euros de renta mediana en ese periodo. Y en este cambio, en edades, en el resto de edades sí se produce un incremento de los ingresos, pero claro, estamos hablando de la parte más joven, que es un poco ese relevo generacional que se tiene que hacer y todo este proceso, ¿no?, que llevamos. Lo que demuestran que al final los incrementos de las pensiones han permitido, pues eso, como decíamos, a los jubilados mejorar su situación económica, mientras que la precariedad laboral de los jóvenes, como es en nuestro caso, y los problemas para acceder a una vivienda están penalizando especialmente a la gente más joven, a los menos de 35 en adelante. Y en atrás, es decir, es... o sea, si cada año que pasa se supone que hay más gente que está trabajando y demás, porque tenemos, por suerte, tenemos unos datos de gente trabajando en España históricos que no hemos tenido nunca, pero al mismo tiempo, si cada vez que estamos trabajando, cotizando y ganando, vamos a ganar e ingresar mucho menos cada año, no hay posibilidad de poder llevar a cabo un proyecto vital propio y aparte de lo que es estar conviviendo con tu familia o estando permanentemente de alquiler, destinando una gran parte, un 60 o un 70% de lo que ganas de tu sueldo solamente al alquiler. O sea, es inviable. Es inviable. Sí, bueno, yo creo que bueno, en líneas generales, para hacer un resumen rápido, al final, pues lo que trata de trasladar este titular es que la renta de los jóvenes después de de la pandemia, pues ha disminuido en general. Los jóvenes disponen de menos renta que antes, las personas de edad más avanzada o más mayores, en cambio, no han visto una reducción tan agravada de su renta.
y las personas con más fortuna o con más patrimonio pues han visto incrementado su patrimonio después de este periodo bueno, de pandemia. Sin embargo, las Ujú. personas que disponían de menos patrimonio, pues ahora tienen pues todavía menos patrimonio. Además de ello, pues en este titular se habla de términos como de la renta mediana, que la renta mediana hace referencia al valor que se encontraría justo en el medio. Es decir, si empezamos a clasificar la renta de todos y cada una de las personas por edades, la renta mediana sería el valor que se encuentra justo en el medio de la serie, no el valor Ah, medio, que es otra cosa. El valor medio hace claro. referencia a una media de un conjunto bueno, de datos. Sin embargo, el valor mediano es el que está justo en el centro, es el que tiene el 50% de los datos por debajo y el 50% de los datos por encima. Ujú. Em, yo creo que efectivamente la renta de la que disponen los jóvenes es menor. Es complicado que existan mejoras en los salarios sobre todo para los jóvenes en España, y van pasando los años y generalmente si hay algún tipo de mejora no suele aplicarse a la gente más joven. Bien es cierto que a veces, bueno, hay algún tipo bueno, de ayudas como el transporte, bonos para transporte, pero siguen sin ser del todo suficientes. Ujú. Y, y finalmente, pues la renta de los más jóvenes, pues es algo que parece que se olvida a todo el mundo, que si las personas más jóvenes no disponen de renta, pues tampoco van a poder ni ahorrar, ni invertir, ni comprar. Entonces, un poco complicada la situación. Claro. Y ahí sobre todo hay que tener en cuenta una cosa. Yo he escuchado cuando daban esta noticia en la cadena SER a un experto politólogo que decía que, claro, si no hay un gran, si las políticas que se quieren o se pretenden hacer desde el gobierno de vivienda, que sean estructurales y que al final se ataque y se intervenga de una manera masiva y que lo que es el mercado inmobiliario, que está en manos de las empresas, pero hay una gran parte que tiene que estar en manos de la empresa pública, ¿no? De vivienda, para dar accesibilidad a todo tipo de personas, de todo tipo de rentas económicas, ¿no? Tiene que haber ese alquiler social, para una mayor emancipación, mayor independencia económica de todo tipo para la gente joven de tu país. Si no quieres que pase lo que pasa, que muchas veces cuando hay otras facilidades en otros países, otras condiciones de trabajo en otros países, si quieres mantener ese talento, esa gente que quieras, que al final vaya a seguir pagando con los impuestos, esa gente nueva y esa gente joven que va a seguir trabajando para revalorizar las pensiones y seguir manteniendo el tema de pensiones que tenemos actualmente, para que, como decíamos antes, con los datos que daba este estudio, la gente más mayor, la gente que ya está jubilada, tenga una mayor calidad de vida y una mayores ingresos y demás, pues estamos ahí nosotros que somos la gran base de la que va a depender el resto, ¿no? De la pirámide poblacional. Recordemos que al final no deja de ser un relevo generacional que es importante que se haga en condiciones y que realmente estamos perdiendo cada vez más, cada vez que eh, trabajamos más y estamos cobrando mayor, perdemos una cantidad de poder adquisitivo tan grande que no se sostiene por ningún lado, va a ser insostenible. Sí, y además también deberían un poco actualizar, bueno, las condiciones económicas a la situación actual, porque la pirámide poblacional de la que hablas, pues es una pirámide que ya poco tiene que ver con una pirámide, porque la mayor parte de la población es población ya de edad de más de 50 años. La tasa de natalidad es baja. Hace 20 años era común tener cuatro o cinco hijos. Hoy en día las familias tienen un hijo o dos como mucho. Las personas jóvenes son un porcentaje bajo de la población española. Sin embargo, hay mucha población ya de 40, 50 años o más. Esto significa bueno, que esa pirámide poblacional es como una pirámide invertida donde hay muchas personas en edad cercana a la jubilación o personas adultas y muy pocas personas jóvenes de entre 18 y 35 años. Lo que significa que la mayor parte de las personas trabajadoras están acercándose a la jubilación o son personas ya, bueno, de una edad un poco más avanzada,
y realmente no hay tantas personas jóvenes como, bueno, como parece que, como podemos pensar. Y Claro, esto pero puede ser un piensa, problema. piensa por qué. Piensa por qué, y creo que tiene, o sea, todo esto está relacionado, interrelacionado algunas cosas con otras. No hay una proyección, no puedes tener una proyección de pensar cuántos hijos o si quieres formar una familia si no tienes la posibilidad económica para tú mismo poder ser totalmente independiente económicamente y valerte por ti mismo en eso, poder tener opción y optar a un alquiler barato, decente, que te permita, pues eso, vivir, ahorrar lo suficiente para de aquí a X años comprarte una casa, tenerla en propiedad o pedir una hipoteca siquiera, que ya no hay esas opciones y los avales para poder hacerlo, la gente entre los 20, 30 años y 35 no los hay y hay muy poca gente que lo pueda hacer con respecto a hace nada, 10 20 años atrás, con lo cual eso se atrasa mucho más en la hora de tener hijos o a la hora de proyectar el tenerlos o planificarlo, eh, es, se tarda mucho más, se tienen ahora con 40 40 y tantos, no como antes que se tenían entre los 20 30 25 30 que era lo más habitual. Eh, todo va relacionado, quiero decir, al final es eso, o mucha gente, claro, no tiene una, con esa proyección de vida, conforme como están las cosas, no tiene tampoco, o no se plantea, como podría plantearse en otras circunstancias, el poder formar una familia o tener más hijos, porque el coste económico que supone tener un hijo y traer un hijo al mundo, también supone un sobrecoste económico mayor del que a lo mejor si ni siquiera tú mismo llegas en condiciones decentes a poder ahorrar algo a final de mes, no vas a poder costear todo lo que supone tener un hijo a día de hoy y poder darle unos servicios mínimos decentes como se pretende. Entonces, yo insisto, es que al final es una cadena de consecuencias que si una cosa, una situación, sobre todo la económica, está mal, lo demás va a ser muy complicado que se pueda hacer o que se pueda de alguna forma repoblar. Y si también, por otro lado, las condiciones que le estás dejando a la gente joven en cuanto a temas laborales, de horarios, de sueldo y demás, a gente que es muy válida, que tiene unos estudios, si le pueden dar esas opciones, esas alternativas, esas facilidades en otros países, pues se van a ir. Es decir, tú al final no estás reteniendo la población que tú has, en la que tú has invertido un dinero en educación y demás, no lo estás reinvirtiendo en incorporarlo a un mercado laboral, que se quede, ¿sabes? En el mismo territorio de donde ha nacido, en otro territorio español que cotiza aquí, etcétera, etcétera. O sea, todo va relacionado, al final implica que vas a ingresar mucho menos. Las arcas públicas en impuestos ingresan mucho menos porque hay mucha gente joven que no está dispuesta a quedarse aquí, con lo cual, porque no hay una proyección de futuro, al menos dentro de España, que es lo que les gustaría. Y si la hay y le ofrece más condiciones mejores de las que puede tener aquí en cualquier otro país de Europa o cualquier otro país del mundo, pues obviamente donde va a tener una proyección de vida, un proyecto de vida, formar una familia, etcétera, va a ser en otro país y no va a ser aquí, con lo cual perdemos también en esa parte esa población joven que está o que quiere de alguna manera, pues eso, seguir trayendo niños al mundo, seguir manteniendo la economía que tenemos, seguir manteniendo una serie de cosas que con cada vez menos población joven, menos gente joven, eso va a ser más inviable todavía. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, la verdad es que está, bueno, está bastante complicado el tema de la economía y, bueno, y de la población en España. Vamos a continuar con la siguiente de los titulares que teníamos para hoy. Nos vamos a hablar ahora de el expediente del ayuntamiento donde vive, bueno, sobre el piso de la pareja de Ayuso, prueba que esas obras eran ilegales. Un tema un poco muy diferente de lo que estamos tratando ahora mismo. Es algo de lo que se ha hablado también mucho en los últimos días. La pareja de la presidenta de la Comunidad Madrileña pues ha estado involucrado en un caso donde bueno, le han imputado, no sé si algún tipo de delito, pero sí que parecía que había alguna irregularidad con respecto a esa vivienda. Pues ahora bien, ha aparecido un expediente de un ayuntamiento que dice que las obras que ha llevado a cabo en la vivienda pues eran ilegales, que efectuó Ujú. derrumbamientos sin ningún tipo de permiso ni licencia
y aún por encima después multiplicó el valor de las obras por 10. Sí, así es. Y eso pese a que en este caso los técnicos bueno, hicieron los informes que eran contrarios a que se pudieran hacer, ¿no? Llevar a cabo esas demoliciones importantes, pues para todas las reformas que pretendían hacer, en este caso, en este piso que se habían comprado. Bueno, ejecutó esas demoliciones sin el permiso del Ayuntamiento de Madrid, en el que decimos el piso que comparte con la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y así lo reflejan, porque en este caso el expediente abierto por el consistorio de la capital sobre estas actuaciones en este inmueble se inició en agosto de 2022 y a raíz de una declaración responsable presentada por Alberto González Amador para ejecutar unas obras de reforma en ese piso que acaba de adquirir, como sabemos, en el centro de barrio de Chamberí. Tramitó esas obras del inmueble solo unas semanas después de la adquisición, que tuvo lugar, pues eso, la adquisición en julio de 2022, después de su fraude a Hacienda que había cometido. El día 4 de agosto dio ese permiso para realizar esas obras, que fueron rechazadas también el día siguiente por el funcionario municipal, y a mediados de octubre de ese mismo año reconoció en otro escrito presentado ante el Ayuntamiento de Madrid haber ejecutado una serie de demoliciones de tabiques e instalaciones de lo que pretendía ser una reforma integral, ¿no? Según los datos del expediente a los que en este caso el diario.es tuvo acceso a esa información, ¿no? Aún así, bueno, fue cuando entonces Ayuso aplicó el alcance de los trabajos, ¿no? y elevó su coste de los 9.816 euros que declaró que iban a costar inicialmente, pasaron a los 94.289 que acabó fijando como el presupuesto, casi 10 veces más. Bueno, los trabajos descritos en este caso incluían pues eso de la demolición de tabiques, suelos, falsos techos, alicatados y todo tipo de mobiliario de la cocina. También implicaba la renovación completa de la electricidad, la fontanería y el saneamiento de la propia propiedad. Y bueno, ninguno de estos trabajos, hay que dejarlo claro, contaba con la licencia pertinente del Ayuntamiento de Madrid, que fueron los técnicos del Ayuntamiento quienes analizaron la documentación presentada inicialmente con una inusual velocidad a la que se era el trámite, y al día siguiente de presentarla, ese viernes 5 de agosto de 2022, un informe del arquitecto técnico del distrito aseguró que la declaración responsable para las obras, presentada un día antes, era ineficaz y que no podría llevarse a cabo. Ante esta respuesta, pues, ¿qué han hecho? Pues, bueno, pese a esa contundente que de forma legal que tenía que permitir el gobierno, el municipal no lo permitía, ningún técnico del Ayuntamiento de Madrid visitó al final el inmueble donde se habían producido las obras para comprobar in situ si la reforma estaba ejecutada y si se adecuó a los permisos que habían solicitado, y que algunos de ellos lo que pretendían hacer en ese edificio, bueno, en ese inmueble no se les permitía. Sí que respondieron ante eso a la ampliación de obras pedida en octubre. Los funcionarios de la Junta de Chamberí, entidad que encargada de toda esta tramitación, resolvieron el día 2 de noviembre que volvía a haber inexactitud, falsedad o algún tipo de omisión de carácter esencial en la documentación que habían presentado, y reclamaron, pues eso, a Alberto González el cese de inmediato de esa actuación, ¿no? De esas reformas que se estaban llevando a cabo. Además, también recordaban que de haberse producido esas obras en ese momento, era obligatorio revertirlas y devolver así lo que es el inmueble a su situación anterior a ellas. El informe lo validaba, en este caso, la Coordinadora General de Chamberí, María Cristina Concer, a través de la resolución en la que se decreta esa ineficacia de la declaración responsable. Pero bueno, ninguno de los informes y resoluciones que hemos citado aquí también en este tiempo fueron comunicados oficialmente por el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid a Alberto González Amador. Se hizo, pero no consta en el expediente ninguna prueba de ello.
por razones que se desconocen también, pues esa primera notificación oficial de ese proceso le llega el 14 de diciembre de ese año, de 2022, cuando la coordinadora de Chamberí volvió a emitir una nueva resolución idéntica, además a la anterior, en la que anulaba totalmente la declaración responsable. Y el representante de González Amador abrió una comunicación, abrió esta misma comunicación el 22 de diciembre. Pero bueno, para esas fechas ya se habían producido varias actuaciones sin respaldo municipal, las demoliciones declaradas en octubre y también en agosto, conforme luego se produjo esa inundación por aguas fecales del restaurante que está justo debajo donde está ese inmueble, a consecuencia de la reforma donde vive ahora Ayuso, que también fue información que dio en El País en su momento. Además, se produjo la solicitud de la composición de vía pública por parte de una empresa de cristalería que preveía también pues subir una grúa con todo el material para la reforma el pasado 20 de diciembre de 2022 y que luego retrasó al 27 de diciembre de ese año. Pero bueno, con esto pues, pueden dar más detalles de cómo, de alguna forma, pese a la negativa de los expertos funcionarios públicos municipales de Chamberí, para que dejar claro que conforme los informes y lo que habían, todo ese peritaje que habían realizado en el inmueble, conforme la propuesta de las reformas que querían hacer tanto Alberto González Amador como Isabel Díaz Ayuso en ese inmueble que habían comprado, se lo saltaron todo a la torera y vamos, y pese a esas notificaciones, las obras siguieron adelante, según el informe pericial citado en este caso por El País, que constaban que continuaron hasta al menos el 29 de diciembre de 2022 y que ocasionaron también otra nueva inundación en el restaurante al que ya habían vertido aguas fecales unos meses antes. Vamos, esto, bueno... Parece una historia bastante rocambolesca. Una historia bastante rocambolesca y al final es que parece que hace lo que le da la gana. Sí, sí. Sin Pero porque es permisos. que si luego criticamos y luego la derecha se encara y les encanta enseñarse en criticar lo que hace o deshace la pareja de Pedro Sánchez, que al final se ha demostrado que no es nada, también se tiene que poder criticar, en este caso, la pareja de Isabel Díaz Ayuso junto con Díaz Ayuso, que hace y se le permite esta serie de cosas, pese a que haya una negativa de unos profesionales como son peritos técnicos dentro que son funcionales y son profesionales dentro de lo que es dentro de este tema arquitectónico, por el hecho de ser quien es o ser la pareja de quien es, se hace ese beneficio. Pues lo mismo se les podría criticar al PP como ellos critican al PSOE con esta serie de cosas. Que repito, no es lo mismo porque en el caso del PP hay unos hechos probados y se está viendo lo que estamos contando. Y lo que contamos al principio del programa con el tema de Begoña Gómez no tiene nada que ver y las cosas y las causas o lo que se intenta demostrar, ¿no? Los hechos que se intentan demostrar no son demostrables conforme a lo que estamos viendo en este caso con la pareja de Isabel Díaz Ayuso y Isabel Díaz Ayuso en este caso. Entonces, bueno, después de haber hecho ese fraude fiscal anterior con todo el tema de la comisión por la venta de mascarillas que se llevó, la presidenta se negó a responder cómo se había financiado ese inmueble, como ya sabíamos, uno de los dos que disfruta, en este caso la pareja, en el mismo edificio. Es decir, aparte de no solo haberlo gastado toda esa compra y seguramente la reforma con ese dinero viniendo de esa gran comisión por la venta de las mascarillas, incurren en el delito de que hay una serie de reformas que quieren hacer en ese inmueble que han comprado y que no están permitidas porque hay unos peritos oficiales, profesionales del gobierno municipal de Chamberí que impiden eso y que no es posible hacerlos. O sea, no es posible hacerlos todo lo que piden y no es posible. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto. Y bueno, Pero no deja de ser otra... realmente no sé si ha incurrido exactamente algún delito, o sea, que esté tipificado, digamos, en el Código Penal. Lo que sí que han hecho es directamente intentar hacer obras sin permisos, sin ningún tipo de licencia. Si no es un delito, desde luego algún tipo de sanción sí que puede recaer. Hombre, una sanción económica seguramente que lleva aparejado llevar a cabo obras, además
en Chamberí, que eh, no es una casa que esté aislada en medio de la montaña que no la encuentra nadie. No, Hombre, no, sin en licencias, esa- no sé si es un delito tipificado como tal en el Código Penal, pero seguramente sí, alguna sanción como económica obras va. ilegales, es decir, tú tienes que comunicar qué vas a hacer si se trata de obras tan estructurales o una reforma tan grande como la que hemos detallado, eso es incurrir en un delito de una obra ilegal y además de una obra ilegal que bueno, favoreciendo en este caso a una persona en particular, ¿no? Porque estamos hablando de que la gravedad que tiene este asunto ya no solo la ilegalidad de que cualquier persona particular quiera hacer una obra y el ayuntamiento no se lo permita, en este caso en un inmueble que acaba de comprar, sino que está favoreciendo porque en este caso quien vive allí también es la presidenta de la Comunidad de Madrid y la persona que está solicitando esa reforma que se le permita de parte del ayuntamiento municipal hacer esa reforma en ese inmueble es pareja directa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, con lo cual hay un trato de favor, ¿no? Sí, Por totalmente. parte de estas, bueno, del organismo público, que parece que haya unos profesionales que hayan indicado que es algo completamente ilegal y que no está permitido hacer, ellos, independientemente de eso, por el respaldo que tiene en este caso Alberto González Amador por su pareja, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, se le permite hacer todo esto y no se le para los pies. Sí, sí, desde luego tendrá que tener alguna clase de repercusión penal o económica de algún modo, porque desde luego no se puede permitir bueno, que al final que hagan lo que le da la gana sin permiso, sin ningún tipo, y aún por encima inflando los gastos a su antojo, no tiene ninguna explicación. Pero Pues bien, sí. vamos con el último de los titulares que tenemos para hoy, la última de las noticias que queríamos comentar. Y vamos a hablar especialmente de Pablo de Rojas Sánchez Franco. Pablo de Rojas Sánchez Franco es una persona, bueno, persona religiosa, tiene una congregación religiosa a su nombre, no sé si llamarla secta, no sé exactamente qué nombre recibe. Desde luego sabemos por las noticias que salían que durante la época de la pandemia recomendaba a las personas no vacunarse contra el COVID, una creencia personal suya que me parece que no estaba muy bien encaminada, pues era la recomendación que estaba dando este hombre en las épocas, bueno, durante el periodo del coronavirus, básicamente. Una persona que bueno, ha podido tener algún tipo de relación o vínculo con Sí. la secta del Palmar de Troya, que esa sí es un poco más conocida, creo. ¿Puedes explicarnos tú un poco más quién es esta persona, Pablo de Rojas Sánchez Franco? Sí, a ver, ya no tanto explicar por qué ha salido este nombre, creo que hay que explicar por qué ha sucedido que al final se tenga relación o que se salga este nombre. Hay que recordar que hemos visto, pues eso, las esas monjas, 16 monjas en concreto, de Belgrado, vivían y convivían en un convento mucho más pequeño e intentaron, cuando hicieron también unas reformas dentro, intentaron venderlo, hablaron con la iglesia, pero la Iglesia Católica pues no les ha dejado venderlo porque al final es propiedad de la Iglesia y conforme eso pues les tiene que dar un permiso para que puedan venderlo para irse ellos a otro convento más grande. ¿Qué ha pasado? En el momento que no les han permitido la venta de ese convento, entendemos que antes ya tenía una relación con Pablo de Rojas y demás, pero bueno, abandonaron lo que es la Iglesia Católica y hicieron un comunicado negando toda credibilidad desde el año 57-58 del Papa Pío XII a todos en adelante, negando la pertenencia a la Iglesia Católica y bueno, un poco haciendo ese, digamos, están como diciendo dentro de esa secta, también hay que recordar que el padre José, que es también dentro que está ahí súbdito, ¿no? Directo de este obispo, bueno, no sé, categoriza el de obispo, pero no es para nada de eso. Eh, Antes era barman, hace unos años él era barman en el País Vasco y que también ha tenido una cierta repercusión en los medios, que se le ha entrevistado como él dice y él niega que no, porque lo ha negado
de hecho hace poco en el nuevo programa que tiene ahora los que pertenecían a Sálvame, que ahora están en YouTube y en Twitch, y tuvieron ayer con ellos, es decir, el jueves 16, para que la gente lo entienda, en el programa que tienen en directo ahora, de lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde, tuvieron una entrevista por teléfono con él y él diciendo que es que realmente él no es portavoz de ellas, está con ellas o tiene relación con ellas, pero y que les ha ayudado de alguna forma a poder, tanto el obispo como este cura, a poder venderlo o tratar de buscar la forma en la que se pueda vender y sacar ese rédito económico, ¿no?, para la venta de ese convento. La verdad que mediáticamente están bastante hartos de todo este seguimiento, sobre todo de que a él como portavoz y demás, y las monjas clarisas, de hecho hasta hay que recordar que tienen un canal de, bueno, tienen un perfil en Instagram que es Te Hago Luz, tal cual como suena. Es que suben stories que dicen que están muy bien ellas, que ya hicieron un comunicado que están muy bien ellas, que no están en contra de su voluntad allí, que han querido irse para allí, que está todo muy bien. Recordemos que además esas monjas son muy famosas por sus trufas, por sus dulces que venden y que enseñan a cómo hacerlo. Ya fueron famosas hace años. Y bueno, y que ahora ha saltado esto por esa negativa, digamos, de la iglesia a que ellos tenían buena voluntad de vender ese convento y no se les ha permitido. Es decir, no se trata tanto de una cosa católica, algo que tenga que ver un conflicto religioso, como sí que tiene que ver con un conflicto con el tema de los inmuebles, el tema del dinero, del ladrillo, etcétera. ¿Crees que tiene que ver más bien con un tema económico y que no hay ninguna otra motivación detrás para el hecho de vender ese convento? Hombre, la primera reacción ante la negativa por parte de la Iglesia de no permitirles vender lo que es una propiedad de la Iglesia Católica, bueno, del Vaticano. Al final quien se pronunció ha sido el Vaticano en contra de que se haga la venta de lo que es un espacio, como ellos dicen, religioso de Dios, de la Iglesia Católica, y que bueno, que ellas intentaron de alguna forma dar un cierto pelotazo económico con esa venta y no se les ha permitido, y por ello ahora reniegan de todo eso, consideran que el Papa actual y todos los anteriores no le representan y que bueno, que ahora este obispo, autodenominado obispo, es quien les representa y que al que le, bueno, veneran o al que ahora siguen, ¿no? Al que le siguen y bueno, y siguen su dogma de fe y demás. Es un poco un caso extraño, pero bueno, no deja de ser algo que, pese a que mucha gente que yo digo que es religiosa y que busca una serie de valores, se demuestra que al final ni siquiera los propios devotos, ¿no?, de la religión, como pueden ser los curas y bueno, y todas estas monjas, que son los que más devoción hacia Dios y hacia la religión católica tienen, lo que más importa y lo que más mueve, digamos, a la gente, a las personas, es el dinero y el poder, bueno, prosperar económicamente y dar un pelotazo económico, como es en este caso. Es triste de ver esto, que al final realmente ni siquiera sus propias seguidoras o fieles son capaces ni siquiera de, bueno, de, de ser fieles a sus creencias, a sus valores, y al final manda el dinero. Ujú. Sí, sí, es que parece que nos olvidamos, pero ¿por qué tienen tantas propiedades el Vaticano y tantos inmuebles y la conferencia episcopal tiene tantos que podrían destinarse a otra serie de fines y que solamente amasan todo ese patrimonio tan grande que tiene el Vaticano y tiene, por ejemplo, en este caso en España, la conferencia episcopal? ¿Por qué será? Es su manera de poder financiarse y seguir promulgando algo que, con lo que no son coherentes ni son consecuentes con lo que ellos, con los valores que tratan de impugnar, ¿no?, y de mostrar y de al resto de los ciudadanos, vamos. Pues sí, bueno, un caso carismático este de Pablo Roza Sánchez Franco. Bueno, podremos seguirle en caso que salga alguna novedad acerca de este convento o acerca de estas monjas, pues
cualquier novedad que pueda surgir, que pueda ayudar a esclarecer un poco más la información que tenemos a día de hoy de bueno, de este suceso, pues podremos tenerla para el próximo podcast. Así Claro. que, bueno, llegamos al final y nada, muchas gracias por escucharnos, por seguirnos. Os recordamos que podéis escucharnos nuevamente en Spotify, además de en YouTube, también en Amazon Music o en Spreaker. Y nada, muchas gracias Adrián, como siempre, por Muchas tus gracias a ti. comentarios, por tu opinión. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo. Dejaros un like si os ha gustado y nos vemos. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego. Chao.